segunda edición, a esta segunda edición de nuestros Alumni Boost Talks, que justamente están orientados a poder compartir entre nosotros, entre la comunidad de SPAE, de las diferentes maestrías, de los diferentes programas y proyectos también que tenemos en la escuela, junto con también la comunidad empresarial. Muchas gracias por irse uniendo. Igual vamos a esperar unos minutitos que se conecten los demás participantes del día de hoy. Me da mucho gusto ver aquí en la sala a nuestros graduados de diferentes maestrías. Si me quisiera saludarlos uno por uno porque realmente conozco a muchos de ustedes y me da mucho gusto que nos estén acompañando en estos espacios que realmente son de mucho aprendizaje y que ustedes también, desde ustedes ha venido esta propuesta de estos temas de actualización para que nuestra comunidad SPAE pues siga fortaleciendo y siga ese ritmo de excelencia que estamos acostumbrados a hacer en SPAE, ¿no? En SPOL. Quiero un poquito aprovechar estos primeros minutos para hacer una breve introducción. Como les estaba diciendo hace unos minutitos, para quienes recién se conectan, este espacio lo hemos creado desde SPAE justamente para mantenernos conectados, actualizados, pero sobre todo para poder aprovechar algo muy valioso que tenemos en la comunidad SPOL, en la comunidad SPAE, que es el conocimiento y la experiencia que existe dentro de nuestra propia red, dentro de nuestra propia comunidad de estudiantes y graduados. Hoy estamos iniciando la segunda serie del Alumni Boost Talks. Es justamente enfocado en los temas de finanzas en la era de la inteligencia artificial. Este tema ha sido construido alrededor de temas que ustedes nos han solicitado en estas encuestas que siempre les pedimos su retroalimentación y que nos han indicado como relevantes para su desarrollo profesional. Hoy vamos a empezar hablando de un tema sumamente clave, justamente sobre las nuevas habilidades del CFO o del gerente financiero en esta era de la inteligencia artificial, junto a uno de nuestros graduados, que ya se los voy a presentar en unos minutos. Y en esta sesión vamos a abordar justamente a modo de introducción cuáles son estas habilidades, cómo ha ido cambiando este rol y realmente dándonos valiosos insights para reflexionar en torno a cómo nosotros nos estamos preparando frente a estos desafíos que son de hoy, ¿no? Vamos a tener también dos sesiones siguientes donde vamos a hablar un poco más sobre temas de herramientas ya prácticas para la gestión financiera y vamos a cerrar con un tema cada vez más crítico como es la ciberseguridad en el ámbito financiero. Así que yo los invito a que puedan participar en las siguientes sesiones. Además, quienes participen en cada una de nuestras sesiones van a poder sumar esta participación necesaria para tener un certificado de participación, reconociendo obviamente el interés y la participación de ustedes en esta serie. Quiero contarles brevemente la dinámica de hoy, va a ser muy sencilla, si bien ustedes pueden habilitar los micrófonos, quizás hacia el final pueden participar con algunas preguntas, pero tratemos de mantenerlo silenciado durante el desarrollo de la presentación de nuestro speaker. Y luego de su intervención vamos a tener ahora sí un espacio para preguntas, para respuestas, quizás compartir también experiencias en torno a lo que Luis nos va a comentar. Así que están todos invitados también a interactuar de ese modo y a través del chat también para poder ir leyendo todas sus consultas. También los invito un poco porque la intención de este espacio es que también podamos conocernos, así que a través del chat pueden también dejarnos su nombre, de qué maestría son o de qué promoción y quizás su enlace de su perfil de LinkedIn para que un poco también vayamos haciendo networking, nos conozcamos un poco más entre nuestra red y obviamente ustedes puedan identificar también personas interesantes con las que posteriormente se pueden conectar. Así que con esta breve introducción quiero presentar a nuestro speaker invitado el día de hoy, agradecerle pues también por toda su apertura a participar con nosotros en este espacio. Hoy tendremos a Luis Adrián Vázquez. Él es ingeniero comercial con especialización en finanzas del SPOL. También tiene una maestría en marketing y negocios del SPOL y es máster en administración de empresas por la SPAE, donde obtuvo también el Summa Cum Laude. Es un excelente estudiante y además es miembro de Beta Gamma Sigma, la sociedad honorífica de los mejores estudiantes de las escuelas de negocios alrededor del mundo. O sea, quizás como algunos de ustedes ya lo conocen, así que Luis es un destacado graduado de nuestra comunidad y él ha complementado su formación con estudios especializados en las áreas de finanzas, evaluación de proyectos, econometría y también en liderazgo. En el ámbito profesional tiene más de 17 años de experiencia en el mercado de valores, con experiencia sólida en riesgos, estructuración financiera, finanzas corporativas.
y actualmente se desempeña como subgerente de finanzas y riesgos en Generatrust, una administradora de fondos y fideicomisos. Así que muchísimas gracias, Luis. Estamos seguras que vamos a poder compartir esta noche importantes reflexiones contigo, así que los dejo con Luis y bueno, ya nos vemos luego en la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Tania. Buenas noches con todos y gracias al SPAE por esta invitación. La transformación del CFO. Cuando pensamos en un CFO, solemos pensar en alguien que protege los números de la empresa, con gran capacidad para interpretar información. Creo que esa definición ya se quedó corta y que ese ya no es el diferencial. Antes de entrar en materia, quiero contarles algo acerca de mi propio recorrido, porque creo que va a ayudar a entender de dónde vengo con esta charla. Tengo 17 años vinculado al mundo financiero, trabajo en una administradora de fondos y fideicomisos, lideré el área administrativa financiera, ahí aprendí a manejar recursos y a que cada decisión tiene un dueño y un responsable claro. Luego pasé 4 años en riesgos fiduciarios y hoy, hace 2 años, lidero también fondos de inversión. Si lo miro con perspectiva, ese recorrido tiene una lógica. Pasé principalmente de preocuparme de administrar recursos de terceros a preguntarme si es que esos recursos estaban siendo gestionados bajo los riesgos correctos. Y les cuento esto porque creo que ese mismo tránsito de administrar recursos a gestionar riesgos vinculados a esos recursos refleja en pequeña escala la transformación que está viviendo toda la función financiera. Durante años, el valor de un financiero se midió por su capacidad para controlar el detalle, cerrar bien los libros, cuadrar los estados financieros, explicar lo que ya pasó, o justificar inversiones con base en proyecciones, análisis de flujos de caja, estadísticos u otros indicadores. Hoy, con la inteligencia artificial haciendo cada vez más de ese trabajo, el valor se empieza a medir por otra cosa, por la capacidad para anticipar el riesgo de lo que está por venir, por la velocidad para adaptarse y por la capacidad para participar de forma transversal en otras áreas y funciones. No es que el control dejó de importar, es que deja de ser suficiente. Y aquí quiero mostrarles un dato que personalmente me parece muy revelador. Según una encuesta de Deloitte, el 87% de los CFOs cree que la IA es extremadamente importante o muy importante para las finanzas en este año. Es decir, casi todo el mundo está de acuerdo en que esto importa. Pero, y aquí aparece el contraste, cuando otra encuesta, en este caso de Bain, les pregunta qué tan buenos están siendo los resultados que han obtenido con esa IA, solamente un tercio de esos líderes afirma que han sido claramente positivos. O sea, casi todos están invirtiendo, pero muy pocos están obteniendo el retorno que buscaban. Y quiero que nos quedemos un momento con esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque no es, en la mayoría de los casos, un problema de la tecnología. Los modelos de hoy son sorprendentemente capaces. El problema es que la mayoría de las organizaciones invirtieron primero en la herramienta y después, si acaso, invirtieron en las personas y en definir el criterio apropiado de uso. Esa brecha entre convicción y resultado es la pregunta que quiero abordar con ustedes durante los próximos 40 minutos. No les voy a hablar de si la IA es importante o no lo es, eso ustedes ya lo saben. Les voy a hablar de qué hace falta, qué habilidades, qué criterio, qué gobierno para transformar esa adopción de IA en resultado real. Y para entender eso, primero tenemos que entender en el fondo cómo está cambiando el rol del líder financiero. Porque antes de hablar de habilidades nuevas, tenemos que entender hacia qué rol nos estamos moviendo. Empecemos por ahí. Entonces, ¿hacia dónde se está moviendo el rol del líder financiero? Gartner, una de las consultoras más influyentes en tecnología y negocio, tiene un modelo que me parece especialmente útil para explicar esto. Ellos hablan de 4 transiciones que van a redefinir la función financiera de aquí al 2030. No son 4 ideas separadas, son en el fondo una misma cosa, pero vista desde 4 ángulos diferentes. La primera transición es de guardián a catalizador.
El financiero tradicional protegía la información, la resguardaba, la validaba, la controlaba. El financiero que viene la utiliza para generar movimiento, para catalizar decisiones en el resto de la organización. Y esto importa porque cambia la pregunta que el financiero se hace todos los días. Ya no es simplemente, ¿está bien este número?, sino, ¿qué mejor decisión puedo tomar con este número? La segunda transición es de socio estratégico a constructor de herramientas. Yo la interpreto también como el paso de consumidor de tecnología a diseñador de soluciones. Antes, finanzas se sentaba sobre la mesa como un socio estratégico para dar su opinión sobre sistemas o procesos que ya estaban desarrollados o creados. Hoy, con el avance de la IA generativa y el desarrollo de las plataformas low code, finanzas puede diseñar sus propias herramientas para sus propias necesidades y co-crear con las áreas de tecnología estas mismas herramientas en lugar de depender completamente de un equipo de desarrollo. Esto es quizás el cambio más silencioso de todos, pero el que mejor redefine el rol de un equipo financiero en términos de autonomía. La tercera transición es de manual a impulsado por máquinas. Esta es quizás la más obvia de todas. Procesos que antes tomaban días de trabajo manual, hoy pueden ser realizados en minutos por medio de la IA. El riesgo aquí ya no es que la máquina se equivoque, sino que nosotros debemos de entender cómo y por qué llegó a determinado resultado. Y el cuarto, el más interesante de todos, de lineal iterativo. Y quiero detenerme un minuto aquí porque prefiero que la veamos con un ejemplo, ya que puede ser el que es el más abstracto de todos. Pensemos en típicamente cómo se negocia un contrato con un cliente estratégico. Primero, el área comercial negocia y después finanzas revisa. Finanzas es una de las últimas firmas antes de cerrar el contrato. Es un proceso lineal. El área comercial negocia y luego finanzas revisa. Con IA integrada al flujo de trabajo, ese proceso puede cambiar completamente. El financiero puede estar presente mientras el área comercial está negociando el contrato. No al final, sino asesorando en tiempo real sobre márgenes, condiciones económicas, riesgos e impacto financiero. Es decir, pasó de ser un supervisor tardío a ser un participante activo desde el inicio del proceso de comercialización. Eso es en la práctica pasar de lineal a iterativo. Ahora bien, esto nos lleva a una pregunta que posiblemente muchos de ustedes se pueden estar haciendo. Si la IA absorbe buena parte de ese trabajo operativo, ¿en qué se convierte el trabajo humano del CFO? Entre los nuevos roles que están surgiendo, hay tres que me parecen particularmente relevantes para las áreas financieras. El primero es analítica de procesos. Entender no solo qué pasó, sino por qué pasó y cómo optimizar el proceso mismo. Por ejemplo, en vez de simplemente reportar que el cierre de estados financieros este mes tomó 5 días, este rol se pregunta por qué y descubre que el 80% de ese atraso proviene de conciliar pagos con un mismo tipo de proveedor. Y no se queda ahí, va, rediseña el proceso, lo optimiza en lugar de simplemente reportarlo. El segundo es gobernanza de la IA. Alguien tiene que supervisar estos modelos, definir criterios de uso, gestionar sus riesgos y verificar que cuenten con supervisión humana. Por ejemplo, definir con claridad qué decisiones puede tomar de manera autónoma un agente virtual, digamos, aprobar un reembolso hasta determinado rubro, y qué otras decisiones necesariamente requieren participación humana antes de ser aprobados. Por ejemplo, aprobar un contrato a partir de determinado umbral. Y no solamente definirlo una vez, sino auditarlo periódicamente para verificar que el modelo se está comportando como se esperaba que se comporte. Y el tercero, quizás el menos obvio de todos, pero el más importante, lo que en inglés se dice como Data Stewardship, custodia y gobierno de datos, asegurando que la información que alimenta la IA sea íntegra y confiable en todo momento. Por ejemplo, asegurarse que la calificación de riesgo de un cliente esté actualizada en todos los sistemas de la organización. Porque si el modelo de inteligencia artificial se alimenta con un dato errado o duplicado, no comete un error pequeño, lo comete a la misma velocidad y escala con la que toma todas sus decisiones. Ahora bien, no son competencias que todos en el equipo deben tener por igual. Son especializaciones nuevas que están surgiendo. Así como en finanzas, actualmente hay alguien que se dedica a tesorería,
sin que todo el equipo haga tesorería. La siguiente pregunta es, esto suena bien en el papel, pero ¿qué tan lejos estamos de eso? ¿Ya está sucediendo o es meramente aspiracional? La respuesta es muy clara. Esto no es una proyección lejana, ya está pasando. Un estudio reciente de Walters Clowers, la firma Future Ready CFO 2026, encontró algo muy revelador. Los propios CFOs ya están reportando que tienen a su cargo la transformación digital en el 53% de los casos, la asignación de capital en el 42% de los casos y la gestión de riesgo en el 40% de los casos. Si ponemos estos tres porcentajes uno al lado del otro, el patrón es muy claro. Eso, transformación digital, asignación de capital y gestión de riesgo, no es el mandato de un guardián de información, es el mandato de un orquestador. Si tuviera que resumir toda esta transformación en una sola frase, yo les diría, el CFO pasó de administrar información a diseñar el sistema que convierte esa información en decisiones. Y si ese es el nuevo rol, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Qué tan preparadas están las organizaciones para sostenerlo? Veamos qué dice la evidencia. Entonces, ya vimos hacia dónde apunta el rol del CFO, al menos en el papel y según lo que los propios líderes están reportando. La pregunta que sigue es aún más incómoda. ¿Qué tan lejos estamos en la práctica de ese rol de orquestador? Veamos tres datos que juntos cuentan una historia bastante clara. El primer dato es alentador. Según la investigación Finance Trends 2026 de Deloitte, el 63% de los equipos de finanzas ya tiene IA en uso activo. No hablando de ella, no en un piloto automático, sino desplegada y en uso real en sus operaciones. Y aquí quiero que noten algo. Ese dato no es de tecnología en general. Ese dato es específicamente del área financiera. La función que históricamente ha sido de las más conservadoras al momento de adoptar herramientas nuevas, hoy tiene a más de 6 de cada 10 equipos trabajando con IA de forma activa. Eso, hace tan solo 3 o 4 años, hubiera sido muy difícil de imaginar. Pero, y aquí está el pero, el mismo reporte de Deloitte, que señala que el 63% de los equipos de finanzas tiene IA en uso activo, dice también que solo el 21% reporta obtener un retorno de inversión claro y medible. Adicionalmente, el reporte Estado de la IA en Finanzas en el 2026, elaborado por Ziff Connect junto con Oracle NetSuite, Remote and Spendesk, encontró que el 68% de los CFOs reconoce haber sido lento en adoptar IA. Y la razón más citada es que no saben por dónde empezar. No es falta de presupuesto, no es desconfianza en la IA, es literalmente que no saben por dónde empezar. Deténganse un momento en esta contradicción. 6 de cada 10 equipos ya usan IA de forma activa, pero 7 de cada 10 líderes sienten que van tarde y que no tienen claro el punto de partida. Ambos datos son contradictorios, pero son ciertos a la vez. Lo que nos está diciendo es que la madurez no está avanzando al mismo ritmo ni de forma ordenada en todas las organizaciones. Está siendo fragmentada y en muchos casos reactiva. Y esto nos lleva al tercer dato, que para mí es el más revelador de los tres. Gartner encuestó a 100 CFOs a inicios de año y les preguntó cuál es su principal reto de corto plazo frente a la IA. La respuesta más citada, por encima de presupuesto y por encima de tecnología, fue adquirir y desarrollar talento digital y de IA. Es decir, el cuello de botella no está en la herramienta, está en encontrar a las personas que sepan utilizarla bien. Y eso no es un detalle pequeño para esta charla, es literalmente la razón por la que estamos aquí. Y esto conecta con algo que probablemente muchos de ustedes han podido ver en la práctica. Equipos que contratan una licencia de IA, la activan y 6 meses después la utilizan para tareas básicas, como redactar un correo, resumir un reporte o hacer una presentación. ¿Por qué? Porque nadie en el equipo definió con antelación qué problema específico de finanzas la herramienta tenía que solucionar, ni tampoco se definió quién iba a ser la persona encargada de obtener el máximo potencial. Es decir,
la IA se termina utilizando para tareas de productividad simples o generales, cuando podría estar resolviendo problemas específicos y especializados del negocio. Y aquí vale la pena que cada uno de ustedes se haga una pregunta. En su propia empresa, ¿el reto ha sido conseguir la herramienta de IA o encontrar a la persona que sepa exactamente qué preguntarle y cómo maximizar su uso? En finanzas, por ejemplo, creando un tablero de control, automatizando un proceso o creando un sistema que genere reportes estandarizados. Entonces, si juntamos los tres datos que vimos, el mensaje es bastante claro. El desafío ya no es convencer a las empresas de que la IA importa. El desafío es encontrar y desarrollar las capacidades necesarias para convertir esa adopción en valor real. Y antes de hablar de cuáles son esas habilidades nuevas, quiero mostrarles un cambio que para mí es todavía más profundo, porque no solamente están cambiando las capacidades y competencias que requiere el nuevo líder, está cambiando también la relación entre las empresas y el software que utilizan. Quiero mostrarles ahora un cambio que es menos hablado de los anteriores, pero para mí es incluso más profundo. Está cambiando la relación entre los software y las organizaciones. Durante los últimos 20 o 30 años, las empresas hacíamos algo que dábamos por sentado. Comprábamos un sistema y moldeábamos nuestros procesos a la lógica que este sistema nos proponía. Piensen ustedes en sus empresas o organizaciones, en el ERP contable, en el CRM comercial, en los programas de riesgo y cumplimiento o en las aplicaciones de planificación financiera. Todos estos, en mayor o menor medida, nos decían, así es como se hace esto aquí adentro. Y nosotros, de una u otra forma, terminábamos adaptándonos. Ese orden se está invirtiendo. Estimaciones de la industria que citan a Gartner señalan que para este año cerca del 75% de las aplicaciones se van a construir con plataformas low code. Y ese porcentaje se va a incrementar al 80% para el 2029, incluso en aplicaciones de misión crítica. ¿Por qué está pasando todo esto justo ahora? Porque la inteligencia artificial movió la barrera de entrada. Antes, para construir una herramienta era necesario saber programar o tener alto presupuesto para costearla. Hoy ya no hace falta saber programar para empezar. Lo que más importa es saber describir con claridad el problema que se quiere resolver y la IA, de una u otra forma, lo termina resolviendo. Y para que esto se quede con ustedes, quiero compartirles una metáfora que cada vez se vuelve más difundida. La IA se está convirtiendo en una especie de central energética, infraestructura base y potente que entrega energía computacional e inteligente a gran escala a un costo accesible para prácticamente cualquier organización, sin importar su tamaño. Lo que realmente genera ventaja competitiva ya no es el acceso a la IA, porque tarde o temprano todos pueden acceder a ella, sino saber integrarla y adoptarla de forma efectiva en la organización. Y eso cambia por completo quién puede innovar dentro de la empresa. Antes innovaban los que sabían programar. Ahora pueden innovar los que conocen de forma profunda el proceso del negocio de la empresa. Pensemos, cuando recién empezó a masificarse la energía eléctrica, el valor diferencial de una empresa estaba en contar con los ingenieros que diseñen e implementen el cableado para que esa electricidad llegue a sus instalaciones. Y una vez que cuenten con ella, definir dónde poner la lámpara, el punto de luz, el interruptor, el enchufe, cómo hacer que todo funcione en conjunto. Entonces, ¿dónde está el valor ahora? En encontrar a esos orquestadores que conecten a la IA con los sistemas de la empresa y luego decidan dónde y cómo aplicarla para maximizar su valor dentro de la organización, en qué sistema, en qué área, en qué proceso. Es decir, en el profesional que domina el proceso de negocio y sabe exactamente qué luz se debe encender. La tecnología dejó de ser el valor diferencial, el criterio de quien lo usa sí lo es. Ahora bien, esta democratización tiene un costado que no podemos dejar pasar por alto. Cuando cualquier persona en cualquier área de la empresa puede desarrollar herramientas con IA o incorporar IA a un flujo de trabajo y no cuenta con el gobierno suficiente,
aparece un fenómeno que ya está siendo ampliamente estudiado, lo que se conoce como Shadow AI. Básicamente son las herramientas de IA que se crean fuera del marco de gobierno formal de la empresa. El mismo problema que antes se conocía como Shadow IT, pero ahora con inteligencia artificial de por medio. Y este es exactamente el punto donde el rol del líder financiero, en particular el de gestor de riesgo, cobra mayor relevancia. No para frenar esta ola de personalización, sino para gobernarla. De eso justamente vamos a hablar en el siguiente bloque. ¿Cuáles son las competencias concretas que requiere un líder financiero para operar en este nuevo entorno y cuáles son los riesgos que tiene que aprender a gestionar? Por lo tanto, si el software ya no es la barrera y el criterio de quien lo usa realmente es lo que marca la diferencia, la pregunta obligada es, ¿qué competencias requiere hoy el CFO para ejercer ese criterio de forma adecuada? Voy a hablarle de 6 competencias que para mí son importantes y quiero ser claro desde el principio. Las 6 competencias que voy a presentar son relevantes para un líder de cualquier área, sea de finanzas, operaciones o marketing. Lo que cambia para el CFO son las aplicaciones concretas que también veremos más adelante. Entonces, presentaré 6 competencias que todo líder debe desarrollar y posteriormente veremos aplicaciones, que son los lugares donde esas competencias generan valor. La primera competencia es curiosidad y aprendizaje continuo. Y las pongo juntas porque son en la práctica la misma cosa vista desde 2 ángulos diferentes. La curiosidad es lo que te empuja a preguntar, ¿y esto cómo funciona? En lugar de utilizar simplemente la herramienta como que fuese una caja negra. Y esa misma curiosidad es lo que te sostiene al aprendizaje continuo que el entorno de hoy exige. No es una competencia nueva en el sentido de que antes no existiera. Lo que cambió es la velocidad a la que hay que ejercerla. Lo que aprendiste hace 2 años sobre una herramienta de IA, hoy probablemente ya quedó obsoleto. La segunda, diseño de soluciones con IA. Ya no basta con utilizar la IA de fábrica tal y como viene. El líder financiero que realmente obtiene ventaja competitiva es el que sabe adaptar la herramienta al contexto de su negocio, a sus procesos, a sus reportes, a sus indicadores, a la forma como trabaja la organización. Eso implica dejar de pensar en la IA como un agente genérico y empezar a verla como una plataforma sobre la cual hay que desplegar soluciones específicas de negocio. Hoy, gracias a la IA generativa y a las plataformas low code, muchas de esas soluciones pueden ser diseñadas por las personas que conocen los procesos de la empresa, sin depender completamente de un equipo de desarrollo. Y aquí aparece una capacidad que empieza a ser cada vez más valiosa y se perfila importante en todas las áreas de la organización. Saber orquestar varios agentes de IA para que trabajen de forma coordinada y conjunta. En lugar de pedirle todo a un único asistente virtual, un líder financiero en este caso crea un flujo de trabajo donde un agente analiza datos, otro agente valida supuestos, otro agente prepara el reporte y un cuarto agente revisa el cumplimiento de políticas. Es decir, el valor ya no está en conversar solamente con una IA, está en diseñar un sistema de trabajo entre varias de ellas. Y algo importante, un orquestador no es quien hace todas las tareas, es quien diseña el sistema para que tanto personas, datos como agentes de IA trabajen conjuntos y coordinados. Eso ya empieza a ser un valor diferencial del nuevo CFO. Y esto abre una pregunta que posiblemente se están haciendo. ¿Conviene especializarse en una única herramienta o es mejor aprender de varias para utilizarla según la tarea? No hay una respuesta universal, va a depender del rol, del tamaño de la organización y de la estrategia tecnológica. Lo que sí es realmente importante es que deje de ser una decisión tomada por costumbre y pase a ser una decisión consciente. La tercera competencia para mí es la más importante de todas, pensamiento crítico. Y quiero poner algo ahí que posiblemente piensen que no tiene nada que ver con el tema, pero realmente es la base de todo, la lectura crítica o la comprensión lectora. Hay evidencia que a mí personalmente me preocupa mucho. Un estudio del MIT Media Lab, usando electroencefalogramas, encontró que las personas que escriben con el apoyo de la inteligencia artificial mostraban menor actividad cognitiva en el ejercicio de su tarea. Y luego, cuando se les pedía que repitan exactamente la misma tarea sin el apoyo de IA, su desempeño caía de forma medible.
Es lo que se conoce como deuda cognitiva. Hay otro dato que es aún más contundente, de The Lancet, es un estudio realizado en Polonia. 3 meses después de que a los médicos se les facilitó la IA para que detecten lesiones en las colonoscopías, cuando se les quitó la herramienta, su desempeño cayó un 6%. Es decir, antes de la IA, su capacidad de detección estaba en el 28.4%. Con la IA se mantuvo sólido en un 28%, no varió. Pero cuando se les quita la IA, lo que antes era 28, incluso antes de la IA, cayó al 22.4%. Y no es que sean peores médicos. Lo que sucede es que una habilidad, cuando no se usa o no se entrena, se deteriora. Y un tercer estudio, con más de 600 participantes, encontró una clara asociación entre el uso intensivo de IA y menor pensamiento crítico, medido justamente porque uno descarga todo ese esfuerzo cognitivo en la herramienta y no lo ejerce uno mismo. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Porque más adelante en este mismo bloque les voy a hablar del doble criterio como una actividad clave del líder financiero. Y el doble criterio depende completamente de que tanto el pensamiento crítico como la comprensión lectora estén intactos. Si uno no lee, no entiende ni no razona críticamente lo que la IA le entrega, es imposible realizar un control cruzado real. Y uno se vuelve una firma automática en lugar de un validador. La cuarta competencia es conocimiento transversal y colaboración interdisciplinaria. Hoy, un financiero interviene, y bien, en temas que antes eran exclusivamente de otras áreas, como de legal, de sistemas, de cumplimiento, de ciberseguridad, entre otros. Ahora, apoyado por la IA, el CFO puede comprender con mucha mayor velocidad procesos y conceptos que antes estaban concentrados en otras áreas. Eso no lo convierte en un especialista legal, de sistemas o de ciberseguridad, pero sí le permite hacer mejores preguntas, participar antes en las decisiones y colaborar con mayor profundidad. Por ejemplo, al diseñar la automatización de un proceso o al evaluar un proceso tecnológico, un proyecto tecnológico. Y esta competencia tiene una consecuencia que es muy clara, la alianza entre ejecutivos, en particular con el director de tecnología y con el director de seguridad de la información. Ahora son aliados naturales, no competidores por el control de la IA. Las organizaciones con una adopción más madura de inteligencia artificial muestran un patrón muy claro. Hay una estrecha relación entre estos tres roles, trabajando en conjunto. El director de tecnología convierte la estrategia de la empresa en soluciones tecnológicas. El director de seguridad de la información asegura que esas soluciones sean confiables y seguras. Y el CFO se encarga de validar de que todo esto genere valor para la empresa con un gobierno adecuado y con riesgos controlados. Antes de pasar a la siguiente competencia, hay una idea que no quisiera pasar por alto. La IA no elimina la necesidad de especialistas en la organización. Lo que sí elimina o reduce es la barrera para colaborar entre ellos. La quinta competencia es gobernanza y gestión de riesgo. A medida que la IA se incorpora a más y más procesos dentro de la organización, el riesgo deja de ser tecnológico y se vuelve de gobierno. Y el CFO, por su experiencia en controles internos y en mitigación de riesgos, está en una posición natural para liderarlo. En concreto de esto vamos a hablar en el siguiente bloque. Y la sexta y última competencia, quizás la más silenciosa de todas, pero altamente decisiva, la ética. No hablo del cumplimiento normativo. Hablo de tener criterio para decidir qué decisiones se pueden delegar a un agente y cuáles, bajo ninguna circunstancia, deberían delegarse a la IA, sin importar los recursos, tiempo o dinero que esto ahorra. Si se fijan, ninguna de estas 6 competencias consiste en aprender una herramienta en específico, y todas tienen algo en común. Fortalecen el criterio del líder. Y eso es justamente lo que la inteligencia artificial jamás podrá suplir. Ahora veamos cómo este criterio se traduce en aplicaciones concretas dentro de la función financiera. La primera aplicación es la automatización, quizás es la más obvia de todas, y ya la vimos anteriormente.
El 63% de los equipos de IA de los equipos de finanzas, ya tiene la IA en despliegue y en uso activo en sus organizaciones. No es el futuro, es el presente. La pregunta que hay que responder aquí ya no es si vale la pena automatizar o no. La pregunta es, ¿qué automatizar primero y con qué nivel de supervisión humana? La segunda aplicación, para mí, subestimada, la mejora de la comunicación, redactando mejores reportes, creando mejores tableros de control, haciendo mejores presentaciones a la junta directiva, entre otros. Un financiero que sabe utilizar a la inteligencia artificial para comunicar con más claridad en menor tiempo, tiene una ventaja competitiva, silenciosa pero real, dentro de cualquier organización. La tercera es la que más me gusta porque es algo que literalmente hacemos todos los días quienes estamos en la gestión de riesgo. El doble criterio. En control cruzado, o lo que en inglés se conoce como el principio de cuatro ojos, ninguna decisión importante depende exclusivamente de una sola persona o de una sola mirada en este caso. Yo lo que propongo es aplicar exactamente el mismo principio a los outputs que genera la inteligencia artificial. Todo informe generado con IA que vaya a ser utilizado para tomar una decisión importante debe pasar por una segunda revisión humana. Esto no porque la IA se equivoque todo el tiempo, sino porque cuando se equivoca lo hace con total seguridad en el tono y eso engaña. Y la cuarta aplicación conecta dos ideas que parecen distintas, pero en realidad son la misma cosa: la eficiencia de costos y el análisis crítico de KPIs. Por un lado, no toda tarea o proceso gana con la incorporación de inteligencia artificial. Muchas veces el trabajo humano sigue siendo más costo eficiente y el CFO tiene las herramientas para poder medirlo: etiquetado de recursos, monitoreo en tiempo real y marco de gobierno de gastos. Por otro lado, ya no basta simplemente con medir el gasto, en este caso de inteligencia artificial. Por ejemplo, medir los tokens o el número de proyectos desarrollados con ella. Ahora hay que tener criterio para definir qué KPI realmente le importa a la organización. Cuando la métrica se convierte en el objetivo, pueden surgir incentivos perversos y los empleados pueden terminar creando sistemas o reportes que nadie usa o revisa simplemente para cumplir un indicador. Un ejemplo de esto pasó hace poco en Amazon. Un tablero interno que clasificaba a los empleados según el uso de las herramientas de IA tuvo que ser retirado porque muchos de estos empleados empezaron a crear reportes de poco valor simplemente para incrementar su consumo de tokens y subir en el ranking. ¿Qué es lo que pasó? El indicador dejó de premiar la creación de valor y empezó a incentivar el comportamiento equivocado. El financiero no solo diseña KPIs, cuestiona si el KPI está midiendo lo que realmente le importa a la organización. Y esta última idea nos lleva directo a donde quiero llevarlos ahora. Si todas estas competencias conviven a nivel individual, ¿quién gobierna todo esto a nivel de organización completa? Ese es el rol del CFO como gestor de riesgo de la inteligencia artificial. En el bloque anterior hablamos de las competencias a nivel individual. Ahora subamos un nivel y la pregunta que corresponde es, ¿quién gobierna todo esto dentro de la organización completa? Y aquí quiero plantearles un argumento que vengo construyendo desde mi propia experiencia de riesgo. Cualquier líder que administre recursos de terceros, sea de accionistas, de clientes, de inversionistas, tiene la responsabilidad de aplicar el mismo estándar de diligencia que aplicaría a su propio patrimonio. Ese principio realmente no es nuevo, es la base de lo que entendemos por responsabilidad financiera. Lo que yo planteo es extender este principio a cómo la organización adopta inteligencia artificial. No basta con que los modelos sean eficientes, tienen que ser explicables, auditables y especialmente alineados con los intereses de quienes confían sus recursos a la organización. Y como dije antes, esto no lo hace el líder financiero en solitario. Sus aliados naturales son tanto el director de tecnología como el director de seguridad de la información. Las organizaciones que tienen mayor madurez en implementación de IA muestran a estos tres cargos trabajando en conjunto y no por el control de la inteligencia artificial. Y si lo pensamos como una progresión, el control financiero ha ido evolucionando en tres pasos. Primero,
controlábamos transacciones, que es el nivel más básico. Después pasamos a controlar exposiciones y cumplimiento. Ese es el terreno de la gestión de riesgo tradicional. Ahora, el paso que sigue es controlar decisiones que son tomadas o asistidas por algoritmos. Y el CFO no está llamado a eliminar ese riesgo de la IA. Está llamado a decidir qué riesgos vale la pena asumir, cuáles deben mitigarse y cuáles son simplemente inaceptables. Con este marco en mente, quiero mostrarles ahora 4 riesgos que todo líder financiero debería tener mapeados al día de hoy. El primer riesgo, quizás el más obvio de todos, datos y privacidad. Cuando un empleado ingresa información sensible a un modelo de IA de terceros, corre el riesgo de que esa información salga de los límites de lo que la organización controla. Y quien administra recursos de terceros no solo expone el dato de la organización, expone también el dato de quien confía en la organización. El segundo riesgo, ya hablamos un poco de esto, Shadow AI, las herramientas creadas fuera del control formal del Departamento de Tecnología. Y aquí conecto con algo que vimos en el bloque 3. Los mismos empleados que hoy pueden crear sus propias herramientas por la democratización del software son los que generan este riesgo si no son gobernados de manera adecuada. No es un llamado a frenar esta ola de personalización, es un llamado a gobernar. Y hay un dato que ilustra bien la magnitud de este problema. Según un estudio de IBM, el 91% de ejecutivos no comprende del todo las dependencias de IA que hay en la organización entre proveedores e infraestructura. Es decir, la mayoría de las personas no tiene del todo claro cómo funciona esto puertas adentro. El tercer riesgo es dependencia de modelos que vienen de otras jurisdicciones. Y aquí tengo un ejemplo muy claro y muy concreto. En junio de este año, Anthropic lanzó 2 nuevos modelos al mercado, Fable y Mythos. 3 días después, el Departamento de Comercio Exterior de Estados Unidos obligó a suspender el acceso para los usuarios que estén fuera de Estados Unidos por controles de exportación. Ese acceso recién fue establecido en julio. ¿Por qué les cuento esto? Porque esto demuestra algo que muchas organizaciones no han asimilado todavía. Un modelo de IA puede apagarse de un día para otro simplemente por decisión de un gobierno o incluso del propio proveedor, sin que la empresa o el usuario tenga algún poder o peso en esa decisión. Y los datos que acompañan esto son reveladores. Un estudio de IBM con 1.000 ejecutivos mostró que el 71% de ellos indica que cambiar el proveedor de IA sería difícil y el 81% que una interrupción de tan solo 7 días causaría una disrupción severa o crítica en sus operaciones. Mucha preocupación, pero poca preparación real. El riesgo 4, quizás el más urgente de todos, costo y retorno incierto. Hay un fenómeno estructural detrás de todo esto. El uso de IA, medido en inferencia, es decir, los datos que se intercambian con la IA, ha superado dramáticamente a la reducción de costos. Aunque cada consulta individual se abarata con el paso del tiempo, el volumen de consultas crece mucho más rápido que esa disminución en el precio. Por eso, de forma consolidada, los costos en las empresas tienden a dispararse, aunque cada token individual sea cada vez más barato. Les dejo 3 casos reales que sucedieron este año. Microsoft tuvo que reducir las licencias de IA para sus programadores luego de verificar que el costo promedio mensual superaba los $2.000 por ingeniero. Uber agotó su presupuesto anual de IA para el mes de abril, es decir, en tan solo 4 meses. Y Starbucks descontinuó un sistema de inventario con IA luego de 9 meses de uso porque no era lo suficientemente eficiente. Hay además un cambio importante en lo que es estructura del gasto. Parte del trabajo por el que antes pagábamos horas hombre se está trasladando hacia consumo de infraestructura y servicios de IA. Eso cambia la forma en cómo medimos costos, presupuestos y retornos de la inversión. Y quiero cerrar este riesgo con una pregunta que no tiene una respuesta cerrada, para que cada uno se haga en su organización. ¿Qué gobierno estamos habilitando para tener una cultura que aprenda rápido de los errores y de los aciertos cuando implementamos la IA? Y segundo, ¿cómo optimizamos la velocidad y flexibilidad en la implementación de IA
al mismo tiempo que mantenemos la eficiencia en el gasto. Con estos cuatro riesgos mapeados, hay algo más que quiero contarles antes de cerrar. Los errores más comunes que he identificado al momento de implementar la IA. Antes de cerrar, quiero compartirles, como decía, algo distinto a los datos y marcos que hemos visto hasta ahora. Los errores más comunes a evitar. Son 5 y no están en el orden que se los presentaré por casualidad. Empiezan con errores de implementación y terminan con algo que es mucho más profundo: el riesgo de perder el criterio y la humanidad que distinguen a un líder. El primer error es implementar IA sin resolver un problema de negocio. Es decir, comenzar por la herramienta en lugar de comenzar por el problema. Muchas empresas se preguntan, ¿dónde puedo implementar IA? Cuando lo que tendrían que preguntarse es, ¿qué problema concreto del negocio quiero resolver? La IA no genera valor simplemente por el hecho de estar presente. Genera valor cuando mejora un proceso, reduce los riesgos, acelera la toma de decisiones o crea oportunidades donde antes no existían. Implementar IA sin un objetivo claro suele traducirse en proyectos que consumen energía, tiempo, presupuestos, recursos y entusiasmo, pero que no terminan generando valor real para la empresa. La tecnología nunca tiene que ser el punto de partida. La resolución de un problema sí lo tiene que ser. El segundo es aceptar resultados sin validación. A veces se manifiesta como un simple copiar y pegar. Otras veces consiste en aceptar un análisis, un cálculo o una recomendación que ha generado la IA sin contrastarla contra nuestro propio criterio. Es el error más fácil de cometer porque la IA suele responder con gran fluidez en lo que dice y con total seguridad. Pero precisamente por eso es el error que más rápido erosiona la confianza cuando terceros encuentran un error que nosotros tuvimos que haber identificado primero. El tercer error es un poco más sutil: formarse una opinión o incluso defenderla en una reunión basándose únicamente en lo que dijo la IA, sin realmente dominar el tema de fondo. Y aquí es donde se conecta con algo que vimos anteriormente en el bloque 4: el pensamiento crítico y comprensión lectora. Si esto se erosiona, este error se vuelve prácticamente inevitable. Uno termina repitiendo con seguridad algo que no ha terminado de entender. La IA puede entregar muchísima información en pocos segundos, pero leer una explicación no equivale a comprender un problema. Y la comprensión de un problema sigue siendo responsabilidad de un líder, en este caso del CFO. El cuarto error es el que más nos toca a quienes trabajamos en gestión del riesgo: delegar en la IA decisiones que requieren supervisión humana. Y no hablo aquí de generar fricción innecesaria con tareas que son de bajo riesgo. Hablo de identificar con claridad qué decisiones jamás debería tomar la IA sin contar con una validación humana antes. Es literalmente el doble criterio que vimos anteriormente, pero ahora visto desde la perspectiva de qué sucedería si es que no se aplica de manera correcta. La IA puede recomendar, puede estimar, puede advertir, pero hay decisiones cuya responsabilidad no puede dejar de ser humana. Y el quinto error, el que para mí es el más importante de todos porque es el más humano: despersonalizar la comunicación. Cuando un correo, un mensaje o una retroalimentación a un miembro del equipo parece escrito como si lo hubiera escrito una máquina, es decir, genérico, sin matiz, sin el tono de quien lo firma, algo se pierde que ninguna eficiencia compensa. La comunicación no es solo información, es también relación. La IA te puede ayudar a escribir ese correo, pero no puede reemplazar el juicio, la empatía ni la responsabilidad que transmite quien firma el correo o el mensaje. Y con este último error llegamos en realidad al mismo punto, pero desde diferente camino: implementar IA sin comprender el problema, aceptar resultados sin validación, opinar sin dominar un tema de fondo, delegar decisiones que son indelegables y comunicar sin voz propia. Son 5 formas de cometer un mismo error, que es renunciar al criterio que distingue a un líder. La IA puede ayudarnos a ampliar nuestras capacidades, pero nunca debería sustituir nuestro juicio. Y con eso quiero cerrar esta charla. Es la idea que más me importa dejarles el día de hoy.
Como resumen de todo lo que hemos visto, y también como una hoja de ruta para implementar IA, les traigo esta lámina que muestra tres fases. Son fases que van una tras otra, son secuenciales, no es paralelo. Y les permite a ustedes empezar. Hay que iniciar con el mapeo, es decir, diagnosticar antes de actuar, luego con el gobierno, crear el marco antes de escalar y finalmente escalar, es decir, actuar con criterio. En la primera fase, que les puede tomar de 0 a 3 meses, lo más importante es inventariar qué herramientas están fuera del control formal de la IA, entender cuánta cantidad de tokens están consumiendo, cómo afecta esto a los costos, identificar la brecha de conocimiento que tienen ustedes ahora versus la que quieren alcanzar y entender qué problemas del negocio ustedes puedan resolver con IA y hacer un bosquejo de cuál sería esa potencial solución. La segunda fase, que es el gobierno de 3 a 6 meses, básicamente consiste en implementar ese gobierno de IA, definir quiénes son los encargados, los validadores, quiénes serán los usuarios de las herramientas y qué políticas van a regir todo eso. Eso incluye formalizar la mesa de gobierno con el director de tecnología y el director de seguridad de la información. Y finalmente, escalar con criterio es desarrollar las competencias en todo el equipo, no solamente en los líderes, habilitar esa cultura, importantísimo, que permita aprender rápidamente de los errores. A veces uno quiere evitar el error, pero el error tiene un lado positivo. Si uno lo hace conscientemente, o sea, con un objetivo claro, a eso me refiero, te puede permitir aprender más rápido de que si nunca te equivocases. Y finalmente, medir. No solamente el objetivo tiene que ser la adopción, sino también la medición de los resultados que se están generando con el tiempo, para saber si esta implementación de IA efectivamente me está mejorando, me está agilizando, me está creando valor. Finalmente, la idea con la que quiero dejarlos hoy es la siguiente. Hay un dato de la BCG que resume, mejor que cualquier cosa que yo les pueda decir, por qué el criterio humano sigue siendo el centro de todo esto. Según su análisis, solamente el 10% del éxito en una implementación de IA proviene del modelo o del algoritmo de IA que se utilice. Otro 20% de la plataforma tecnológica sobre la cual levantemos toda esta IA. Y el 70%, es decir, la gran mayoría de las personas y los procesos. Es decir, de cómo se organizan, de qué preguntas se hacen y del criterio con el que deciden utilizar la herramienta. La inteligencia artificial puede analizar millones de datos, generar miles de alternativas y hacer cientos de recomendaciones. Pero es el líder el que decide con juicio, con contexto y con propósito. Y esa diferencia no es un detalle técnico. Esa diferencia es, para mí, la que va a separar a las personas de entre las que utilizan a la IA como una herramienta de las personas que terminan siendo utilizadas por la IA. El financiero del futuro no es solo un custodio de la información, es orquestador de toda la estrategia del negocio, porque entiende que la generación de valor ya no consiste simplemente en administrar recursos correctamente, sino en gobernar inteligentemente la tecnología. Y para llegar ahí, no hace falta memorizar cada nueva herramienta que va a salir cada mes. Hace falta algo que es mucho más simple de decir, pero mucho más difícil de sostener. Curiosidad para seguir aprendiendo, pensamiento crítico para no delegar el juicio y humildad de saber reconocer cuando la respuesta correcta no viene dada de un modelo de inteligencia artificial, sino de la experiencia y del criterio de quien la interpreta. Si hubiera una sola frase con la que quisiera que se queden al terminar esta conferencia, sería la siguiente. La inteligencia artificial va a seguir mejorando año tras año, mes tras mes. La ventaja competitiva no está en acceder a esa mejor inteligencia artificial, porque tarde o temprano todos podrán hacerlo. La verdadera diferencia está en quién se hace las mejores preguntas, quién ejerce el mejor criterio y quién asume con responsabilidad las decisiones que ninguna máquina puede tomar por nosotros. Recuerden, los modelos generan respuestas, pero son los líderes quienes siguen siendo responsables por ellas. Con esto termino mi presentación formal. Muchísimas gracias al SPY nuevamente y gracias a ustedes por su tiempo esta noche. Muchas gracias, Luis, por traernos estas valiosas reflexiones en torno justamente a estas habilidades que como líderes en general primero tenemos que desarrollar, ¿no? Y ya luego un poco aterrizado justamente a las funciones que tenemos los gerentes financieros. Quiero hacer un par de preguntas que tenemos aquí en el chat antes de cerrar, aunque me gustaría resaltar justamente un poco algo de lo que tú has mencionado, ¿no? Que
quizás justamente el principal reto no es la tecnología, ¿no? Sino el talento, ¿no? El desarrollo justamente de estas competencias y de estas habilidades, que es muy importante. Así es, Lucy. Abordabas también temas claves, ¿no? Cómo se conecta la función del financiero con la función de la parte tecnológica y de la parte de riesgos, de ciberseguridad, que ahora es sumamente clave. Y justamente por eso también quizás algunas de las preguntas que nos han dejado en el chat la compartiremos ahora, pero luego también las iremos profundizando en las dos siguientes sesiones, porque justamente en la segunda sesión del próximo martes vamos a hablar sobre casos aplicados de IA para el área de finanzas, y en el cierre de la serie vamos a hablar justamente sobre los temas de ciberseguridad financiera. Entonces, justamente con ese enfoque que nos has traído hoy, hemos preparado esta serie. Te dejo con dos inquietudes muy puntuales, justamente que Henry y Carmen nos preguntaban, ¿no? Quizás que nos compartas algún caso de aplicación de IA en el área financiera, quizás desde la experiencia que tú tienes en tu empresa. Y también quizás otra pregunta que por ahí alguien nos dijo, no recuerdo si es Dolores o otra persona, por ahí ya se me perdieron con el chat, pero si piensas que hay a cierta resistencia en el área financiera, en las personas que están en el área financiera, justamente para adoptar estas nuevas herramientas tecnológicas. Esas dos consultas, y yo creo que con eso ya podemos cerrar un poco la reflexión que nos has traído hoy. Ok, muchas gracias por esas preguntas. A ver, en cuanto a la primera, les cuento dos casos concretos y rápidos. A ver, lo primero que yo hice con la IA fue crear un dashboard de control. Yo manejo muchos indicadores, mucha información. Y siempre estoy manejando reportes extensos de 15 a 20 páginas en PDF. Entonces, un día, hace tiempo ya, se me ocurrió subir la IA a una inteligencia artificial, de forma específica a Cloud, que fue el primero que tuvo esa capacidad como de programación. Ahora también la hacen otras, pero a mí el que mejor ha funcionado es Cloud. Le subí el reporte y le expliqué más o menos en unos 3 4 párrafos qué es lo que yo quería ver. Yo quería ver un dashboard que sea moderno, que resuma un montón de palabras y un montón de números en cuadros que sean más fáciles de comprender, no para un financiero, porque a la final el financiero te puede entender un reporte. Para alguien que no es financiero, para el CEO, para el gerente de operaciones, para el gerente legal, para gente que no está acostumbrada a ver tantos números. Y créanme que me sorprendió, la primera corrida me sorprendió, y ya con eso, pues obviamente fui mejorando. Los que no han utilizado la IA en ese sentido, realmente las primeras dos sesiones quizás son las que son un poquito conflictivas, pero después eso fluye de manera sorprendente. Es como hablar con alguien, tú solamente le explicas, en este caso le escribes, y esa persona con la que hablas es como que fuera un programador muy inteligente, te entiende lo que le estás diciendo y te va haciendo todos los ajustes. Y si un ajuste no sabes cómo hacerlo, tú le haces un print y dices, mira, aquí en este pedazo del reporte, cámbiame esto, y le pegas eso y él entiende exactamente. Entonces, por ejemplo, eso es una de las primeras cosas que hice. Otras cosas que hice también al principio es crear un sistema, justamente lo mencioné en la charla, al cual le cargo varios Exceles y él ya tiene una especie de plataforma de reporte predefinida. Y con esos Exceles que le cargo, me genera un reporte estandarizado. Y eso me facilita porque yo lo único que hago es cada mes le cargo los Exceles y cada mes ya me bota automáticamente el reporte que quiero de manera automática. Eso es una actividad que antes era de 3 4 días, pues ahora se hace en 15 minutos. Eso un poco para empezar. Ya más adelante, lo que se hace es, por ejemplo, por temas más sofisticados de automatización. Creé también, yo también manejo la parte del costeo en la empresa. Entonces creé un sistema al cual yo le pongo ciertas variables y luego de poner las variables, indicar el tipo de negocio y las condiciones del negocio, me bota la propuesta de negocio ya hecha. Pero no es algo genérico, me bota el Word y el Word contiene el logo de la empresa, contiene el tipo de letra que yo quiero, contiene la firma digital de la persona que firma la propuesta y contiene todas las características personalizadas de la propuesta. Entonces, es como ilimitado, el potencial es realmente ilimitado. Basta, como decía, basta que conozcan ustedes un proceso específico y verán que la inteligencia artificial los va a sorprender con las respuestas. En cuanto a la resistencia, definitivamente, sí hay resistencia y no solamente en el área financiera, sino en todas las áreas. Porque lo primero que uno se pregunta es, bueno, ¿esto me va a reemplazar? ¿Qué voy a hacer yo después? Pero mientras más empiezan a utilizar la IA, se dan cuenta que no sucede eso. Sucede que es como explorar un mapa. Uno va avanzando más y va descubriendo que hay más terreno por explorar, más terreno por explorar. Y uno se da cuenta, es como que sus brazos se extienden, como que su capacidad se amplía. Uno puede alcanzar más y mejores cosas con el paso del tiempo. La resistencia surge por el temor, pero cuando uno utiliza la herramienta, ese temor empieza a eliminarse porque uno nota que siempre va a necesitar un financiero administrar todo eso. Muchísimas gracias, Luis, y también a todos ustedes. Vamos a
como hemos grabado la sesión, también lo vamos a subir en nuestro canal de YouTube cuando terminemos también junto con las otras 2 sesiones. Recordarles que tenemos una cita el próximo martes donde vamos a seguir conversando de estos casos. Realmente a nosotros nos aporta muchísimo valor. Les invitamos igual a seguirnos en las redes sociales de SPAE. También pueden dejarnos otras consultas que tengan para quizás compartirlas con Luis o quizás entre ustedes también que tienen experiencias y casos específicos de estos temas de transformación digital para el área financiera. Quizás podamos ir generando espacios de debate y de compartir experiencias a través de nuestros canales de LinkedIn, de Alumni y también a través de nuestros canales de WhatsApp. Así que muchísimas gracias a todos, a ti Luis nuevamente por traernos este importante tema el día de hoy. Así que muchísimas gracias, les esperamos el próximo martes. Que tengan una excelente noche. Gracias a todos. Gracias, Tania. Buenas noches.